A Dios sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Gracias, hermana Keila, porque todo nuestro tributo debe ser para el gran Dios de los cielos. Queremos agradecerle a Dios por el don inefable de la vida, por el privilegio que nos concede de presentar la palabra de Dios. Y hoy que un grupo de iglesias de la Chesapeake Conference, la obra hispana, está unida para predicar con poder en línea la palabra de Dios, queremos agradecer a los hermanos de Bowie por estar con nosotros, a la iglesia de Canaán, Frederick, a los hermanos de Charlestown, a los hermanos de Columbia 1, de Columbia 2, Pacto de Amor, a los hermanos de la iglesia de Dundalk, a la iglesia que nos está escuchando en España y están conectados con nosotros en El Salvador, México, y de manera muy especial a todos los que nos sintonizan por medio de Orión Estéreo en la ciudad de Guatemala. Que Dios bendiga sus corazones, que Dios bendiga a todos los hermanos que han compartido este link para que pueda llegar la poderosa palabra de Dios a muchos rincones. Si aún no has compartido este link con familiares o amigos, yo te pido en el nombre del Señor que lo hagas en este momento, que se lo compartas a algún familiar, no importa en qué país o en qué lugar esté. Esperamos que durante esta semana el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida y podamos usar poderosamente la palabra del Señor. La serie que estaré presentando durante todas estas noches es una serie realmente que trae mucha bendición, tanto a los miembros de la iglesia, pero especialmente a los amigos. Estaré hablando del estado de libertad. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo es que podemos estar completamente completos, felices y realmente llenos en la vida, aún en medio de tanta circunstancia difícil que rodea en nuestro medio? Quiero decirles a esta hora, antes de orar para comenzar el mensaje, no todo está perdido. Sé que posiblemente me estás escuchando y has perdido un ser querido a través de esta pandemia difícil del COVID-19. Pero quiero decirte que te esfuerces, que sigas adelante, que esta etapa la vas a superar en el nombre del Señor. Posiblemente me estás escuchando y estás despedido de tu trabajo y piensas en lo que vendrá, la colegiatura de tus hijos o la circunstancia que vendrá para alimentar a tu familia. Pero quiero decirte que el Señor te sostendrá. O quizás has entrado por el encierro a un estado depresivo y te sientes con muchas dificultades y desafíos. Quiero decirte que todo esto pasará. Y hay un principio maravilloso que la naturaleza nos da, y es que Dios dejó ciclos en la vida. Termina un año y comienza uno nuevo. Termina un mes y comienza uno nuevo. Un día precede a otro día. Cuando la noche termina, sale el sol. Después de la tormenta viene la calma, y estoy seguro que al final del túnel brilla una luz. No todo es desesperación, no todo es desgracia, no todo es dolor, no todo es angustia. En medio de esta circunstancia podemos respirar al lado de Jesús y decir: Señor, a ti sea la gloria. Bienvenidos a todos los amigos que se han conectado con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar para dar inicio al tema de esta noche. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cuando tu palabra se abre hay bendición. Permite, Señor, que si alguien está en este momento batallando porque ha sido rechazado por su familia, rechazado por su estado de salud, o rechazado por los actos equivocados que ha cometido, que durante el tema de esta noche se sienta amado, se sienta aceptado, pero por sobre todo se sienta perdonado y libre en tu nombre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante toda la semana presentaré la serie Libres. Y quiero comenzar diciéndote algo en esta hora. A veces pensamos que cuando nos hemos equivocado en nuestras decisiones, cuando nos hemos equivocado en medio de las elecciones que hacemos, cuando hemos intentado hacer las cosas bien y no lo hemos logrado, muchos seres humanos comienzan a deprimirse y a sentir que la vida no es lo que soñaron, no es lo que esperaron.
Y quiero decirte algo, si pensaste que tu vida iba a ser una línea recta sin curvas, estás bien equivocado. La vida tiene muchas curvas, tiene muchos altos, tiene muchos bajos. La gran pregunta es, ¿qué es lo que te sostiene cuando estás en alto y qué es lo que te sostiene cuando estás bajo? Si yo te preguntara en esta hora, de todo lo que has recibido en tu vida, ¿qué es lo más difícil de administrar? ¿Tus recursos? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus amistades? ¿Tus relaciones? Quiero decirte que por encima de aquello que pueda ser difícil para ti de manejar, está un don que Dios colocó en el corazón de todos los seres humanos. Y ese don es la libertad. Esto quiere decir que cuando la historia arranca en el jardín del Edén, todos en Adán y Eva representados tenían la capacidad de elección. Y Dios no coartó esa capacidad, porque el reino de Dios está fundado en el amor, y el amor es libre. Y te lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Hace algunos años yo contraje matrimonio, y el día que hice mi pacto de amor con mi esposa, si creen que no me acuerdo, tengo 13. Y el día que hice ese pacto de amor, pregunto, ¿yo tenía la posibilidad después de haberme casado con mi esposa de que un día ella me fallara y ya no quisiera estar conmigo? Sí, y yo también. ¿Sabes por qué? Porque el principio del amor es libertad. Yo no tengo a mi esposa conmigo a la fuerza. Ella voluntariamente me eligió, así como yo voluntariamente lo elegí. Y este es un dilema que muchos no logran entender en la teología bíblica, porque no entienden cómo es que el hombre pecó. Si Dios sabía que se iba a equivocar, si Dios sabía que iba a fallar, entonces ¿por qué les colocó una prueba como era el árbol de la ciencia y del bien y del mal? La explicación es bien simple. Es que Dios no creó un robot, no colocó un microchip en la cabeza, no te programó para que lo amaras, para que lo obedecieras o para que lo sirvieras. Dios te creó libre. Tú eras libre de hacer con tu vida lo que tú quieres. Pero esa vida tuya no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal era la prueba para que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pudieran observar que si decidían amar a Dios, servir a Dios, era un sometimiento voluntario. A través de los siglos, nosotros hemos visto los resultados nefastos de la caída de nuestros primeros padres. Adán y Eva, por su propia elección, decidieron comer del fruto prohibido. La vida eterna se detuvo y ahora el tiempo cronológico comenzó a ganarle la batalla al hombre. Y es por eso desde que nacemos comenzamos a morir. ¿Sabes qué es lo más difícil de usar? Es la libertad. Y yo quiero decirte algo. Mientras tú estás con papá y mamá, mientras tú estás en un régimen que te pone límites, tú muchas veces respetas, pero respetas porque se te da una orden, porque se te pide a la fuerza que tienes que obedecer ciertos reglamentos. Pero una cosa es cuando tú como hijo sales de tu hogar y mamá y papá ya no están allí, ya no te dicen a qué horas acostarte, a qué horas levantarte, a qué horas salir, a qué horas entrar. Llegó el momento entonces de usar el principio de la libertad. Pero la libertad es así de comprometedora, porque quizás yo esté hablando en esta noche para alguien que me dice: pastor, yo no creo en Dios. Y quiero decirte que tienes derecho a no creer. ¿Sabes por qué? Porque Dios te hizo libre. Y te tengo una buena noticia: Dios no está molesto contigo porque no crees en Él. Quizás la vida te marcó un abuso, un maltrato. Quizás la vida te marcó un accidente donde perdiste a tus padres. Quizás la vida te marcó un matrimonio que se hizo pedazos. Y por tu propia elección, tú decidiste entrar en una etapa de depresión, en una etapa de soledad, en una etapa de tristeza. Y ahora tú estás, por tu propia elección, donde estás, incrédulo, sin sueños, sin planes y sin proyectos. Pero yo he venido esta noche para decirte que comiences de nuevo, que hoy es un día
para poder empezar en las manos del Señor. Yo voy a hablar un poco del rechazo, pero no me voy a detener mucho en eso. ¿Has visto tú alguna vez a una persona rechazada? Sabes, hay dos tipos de personas rechazadas. El primer grupo de personas rechazadas son aquellas que después de haber hecho un acto inmoral, un acto despreciable, se ganan el desprecio de todo mundo. ¿Qué piensas en tu comunidad del borracho? De ese que toma socialmente, pero no para día tras día. Que ha maltratado, que ha ultrajado, que incluso ha tenido un accidente donde alguien ha perdido la vida. Se ganan el rechazo y muchas veces llegamos a categorizar en la sociedad a este tipo de personas. Condenamos a una persona quizás porque vende su cuerpo, quizás condenamos a una persona por su adicción a la droga, quizás por su adicción a la pornografía, pero no conoces la historia. Y aquí quiero comenzar contigo para decirte algo. Los ojos con los que Jesús te ve no son los mismos ojos con los que los humanos te clasifican. Tú puedes ser rechazado por no vivir un lugar donde otros viven. Tú puedes ser rechazado por no manejar el auto que otros manejan. Tú puedes ser rechazado por no usar la ropa de marca que otros usan. Hay miles de formas de rechazo. Pero está la segunda categoría de los rechazos, y son los rechazos que yo nunca me busqué. Recuerdo haber sido rechazado por no ser un buen alumno de matemática. No me elegían al principio en el grupo. Recuerdo cuando fui rechazado del equipo de fútbol. Nunca lo voy a olvidar. Que estén mencionando los nombres de los que van a seleccionar y estás con ansias esperando que se nombre el tuyo, pero no se nombra el tuyo. Yo creo que no hay un ser humano en la tierra que no haya experimentado el rechazo, porque el rechazo vino como una categorización que los seres humanos hacen. Establecen estándares, establecen criterios, y muchas veces personas pierden su identidad. Para ser admitidas en un grupo tienen que comportarse de cierta forma, vestirse de cierta forma e ir a lugares donde otros van. Yo no sé si tú que me estás escuchando alguna vez te has sentido rechazado. Quiero que estudies conmigo esta pequeña historia del libro de Lucas capítulo 19, versículos 1 en adelante, y hablemos hoy de cómo ser libres del rechazo. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El verso 4 sigue diciendo: y corriendo delante se subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y noten el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el contexto inmediato de lo que está pasando? Por curioso que te parezca, al estudiar los evangelios, te das cuenta que el último rico que se menciona es el hombre llamado Zaqueo. Así que Jesús va a culminar con una serie de personas acaudaladas, pudientes, con una posición social, con una posición política importante, con cargos públicos. ¿Cuál es el rico que le antecede al capítulo 19? El rico del capítulo 18. El joven rico, a quien Jesús le mostró el camino de la salvación, a quien Jesús le dijo que había algo mejor que las riquezas de este mundo y le ofreció salvación y vida eterna. Sin embargo, el relato termina diciendo que él se fue triste, porque pensó que podía salvarse por sus propias obras al cumplir la ley. Y sabes, este texto lo deja bien claro, porque en el versículo 26 del capítulo 18, un capítulo anterior,
El relato del capítulo 19 de Zaqueo es la respuesta ilustrada de una pregunta que le hicieron a Jesús. Los que lo oyeron, estoy en Lucas capítulo 18, versículo 26. Dice, los que lo oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para el hombre, ¿qué es posible? Para Dios. No importa donde tú has caído, no importa donde tú estás, no importa tu circunstancia. La Biblia declara que la misión de Cristo es buscar y salvar lo que se había perdido. Perdido en el dolor, perdido en la angustia, perdido en la soledad, perdido en una adicción, sin importar dónde llegaste. El Señor tiene poder para salvarte. Y esa perdición es sinónimo de esclavitud. Y esa esclavitud vino por una mala elección de tu libre albedrío, por el uso que hiciste mal de tu libre albedrío. Qué interesante es ahora notar que Jesús fue rechazado por los escribas y los fariseos, porque ellos tenían un grupo de personas que eran las más repugnantes de la sociedad: las prostitutas y los ladrones. Y en otra categoría colocaron al grupo de los publicanos y los pecadores. ¿Lo recuerdas? E incluso Jesús condenó a los publicanos en la parábola del publicano y el fariseo. Noten qué interesante. Jesús había hablado ya de los ricos, había hecho mención de estas personas. Ahora nos encontramos con un hombre rico. Su problema no es la riqueza, sino que Zaqueo tiene un pequeño problema, y es que él se siente rechazado de la sociedad. Jericó, una ciudad maravillosa. La palabra Jericó es ciudad de palmeras. Era una ciudad marítima muy interesante, porque era donde Roma la tenía como una ciudad principal, donde todos los comerciantes pasaban. Así que, sin duda alguna, Jericó era una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque habían muchos cobradores de impuestos. ¿Qué era un cobrador de impuestos para un judío? Si tú le preguntabas a un judío qué era un cobrador de impuestos, era una persona absolutamente rechazada. ¿Por qué? Porque había vendido la nacionalidad al servir al gobierno romano, cobrando muchas veces impuestos injustos, donde enriquecían a Roma, pero también injustamente se enriquecían ellos. Pero cada vez que Zaqueo se enriquecía más, su soledad aumentaba. No había lugar donde Zaqueo llegara que el rechazo se hiciera público y visible. ¿Sabes? Zaqueo significa dos palabras interesantes en el idioma original. Significa puro y también significa inocentes. En otras traducciones, Zaqueo significa justo. Y claro que Zaqueo no representa lo que su nombre significa. Su madre tuvo sueños con él, pero nunca llegó a ser lo que quizás soñó. Quizás tú tuviste sueños con tus hijos, con tus hijas, y tus hijos no fueron lo que tú esperabas. Quizás tienes un hijo que se fue de la iglesia. Quizás tienes un hijo sumergido en el mundo de la droga. Quizás tienes un hijo sumergido en la promiscuidad. Quizás tienes un hijo vagabundo por la calle. Quizás tienes un hijo que no tiene ninguna conciencia del Dios creador. Pero quiero decirte que aún para tus hijos y tus hijas hay esperanza en Jesucristo. La Biblia dice que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Así que él no solamente es un publicano y es rico, sino que hay un momento en el que él escucha la noticia maravillosa de que Jesús va a pasar por la ciudad de él, la ciudad de Jericó. Y al pasar por la ciudad de Jericó, se le llena una expectativa, se le llena un sueño. Y la Biblia declara en el versículo 3 que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Vivimos en un mundo que esclaviza. Vivimos en un mundo de circunstancias que agobian. Vivimos en un mundo que nos aprecia. No sé si te sientes explotado, no sé si te sientes condenado, no sé si te sientes solo, no sé si te sientes absolutamente rechazado, quizás por un acto equivocado que cometiste o simplemente porque no cabías en un esquema social. Sin importar cuál es la situación de rechazo,
Yo quiero decirte en esta hora que Dios te ama. Para las familias que me están escuchando en los Estados Unidos, qué fácil en este país de tanto inmigrante sentirse rechazado por no tener las condiciones legales en este país. Y quizás te has sentido rechazado. Quizás estoy hablando para una familia que ha adquirido el virus del COVID-19 y por su rechazo de su estatus migratorio no tiene el valor de asistir a un hospital, porque mentalmente se ha sentido rechazado. Yo quiero decirte algo en esta hora. Tú tienes que procurar ver a Jesús. Sabes, cuando tú decides procurar ver a Jesús, siempre habrán obstáculos, siempre habrán dificultades, siempre habrá conflictos. ¿Por qué? Porque muchos comentarán tus decisiones, porque prefieren que te quedes donde estás. Pero quiero invitarte en esta hora que te muevas, que busques a Jesús, que busques su presencia. Él no podía quedarse rechazado, Él no podía quedarse aislado. Así que en medio de la multitud, al ver que era pequeño y no encajaba, Él buscó un medio para encontrarse con la persona maravillosa de Jesús. Y aquí viene algo extraordinario que debemos entender en el contexto del relato. Zaqueo sale corriendo, un hombre honorable, un hombre respetado, un publicano, un líder de los cobradores de impuestos. Sale corriendo, se sube a un árbol. Qué vergüenza, qué pena, qué acto tan despreciable. No solamente era rechazado por ser un ladrón, no solamente era rechazado por ser un publicano, sino que ahora pierde sus principios éticos al correr. Para un hombre tan importante era humillante, pero no le importó su reputación. No importó la ética, era más importante su ansiedad, era más importante su deseo, era más importante su sed. Él anhelaba, él soñaba experimentar el amor, el perdón, el aprecio, el cariño de alguien, porque se sentía hundido, acabado en el rechazo. Y a mí me llama la atención con el Salvador que se va a encontrar Zaqueo en esa oportunidad. Sabes, el relato de Zaqueo ilustra perfectamente qué tipo de Salvador es Jesús nuestro Señor. En el relato de Zaqueo encontramos qué es lo que hace Jesús por el alma perdida, por el alma esclava, por el alma rechazada. En el relato de Zaqueo podemos comprender la magnitud del cielo cuando decide salvar, porque la salvación no es un concepto, la salvación no es una palabra, la salvación no es un asunto de obediencia. La salvación es un acto puntual de aquel que es capaz de invocar el nombre maravilloso de Jesús. Zaqueo subido, la gente quizás riéndose, y un Jesús que está mirando más allá de un publicano, un Jesús que está mirando más allá de un pecador, un Jesús que está mirando con una mirada diferente, porque ante el ente del cielo no eres visto como te ven los hombres. Los hombres te ven como un alcohólico, los hombres te ven como un adúltero, los hombres te ven como un promiscuo, los hombres te ponen una etiqueta: asesino, perdido, cruel, orgulloso. Y cuando te ponen esas etiquetas, lo más triste del ser humano es que un día llega a dejar que otros definan quién es él. Tú no eres lo que los demás dicen. Y yo quiero decirte algo, aunque sea verdad lo que otros digan, cuando tengas que medirte, mídete con el gran Dios de los cielos que quiere salvarte. ¿Por qué digo que el relato de Zaqueo describe a qué tipo de Salvador tú tienes, yo tengo y que tuvo Zaqueo? Porque lo primero que encontramos es que Jesús es un Salvador que lo sabe todo. Jesús llega, mira en ese famoso árbol de sicómoro, y mirando sin importar la multitud, sin importar que él es judío y este es un ladrón y un publicano, lo llama por su nombre. Cuando en este contexto se llama a Zaqueo por su nombre, lo que se le está devolviendo es su dignidad. No están diciendo el ladrón, no están diciendo el rechazado, no están diciendo el asesino o el adúltero o el mentiroso. No, lo que le están diciendo es: tú eres Zaqueo. ¿Qué eres? Zaqueo, tú eres puro. Zaqueo, tú eres inocente, tú eres justo. ¿Cómo, pastor? Se ha robado.
si ha maltratado, si es publicano, sí, pero aquí está la promesa maravillosa del evangelio. Es que Dios no te mira dónde estás, sino dónde llegarás con su presencia, dónde llegarás con el encuentro que experimentes con Él, hacia dónde te convertirá el Señor. Así que cuando Jesús se encuentra con Zaqueo y lo mira como uno de sus discípulos, lo mira como uno de sus seguidores, lo mira no rechazado, sino aceptado, no lo mira condenado, sino que lo mira perdonado, no lo mira perdido, sino que lo mira salvado. Y lo mismo hace Jesús contigo, amigo querido. No es dónde estás, sino donde Jesús te quiere llevar. No es cómo estás, sino en lo que Jesús te quiere convertir. Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo Zaqueo: yo te conozco, sé lo que has hecho, conozco tu pasado, conozco tu presente, sé tu futuro, sé cómo te llamas, sé dónde vives, sé cómo estás, sé cómo te sientes. Si crees que en medio de esta pandemia el Dios de los cielos es indiferente, estás bien equivocado. Él permite estas circunstancias para que nos volvamos a Él, para que nos conduzcamos a Él, para que nos volvamos a su presencia. Y Dios te dice: aquí estoy. David nos muestra en un salmo que pacientemente esperó a Jehová. Y dice él: oyó mi clamor y se inclinó hacia mí y me sacó del lodo de la desesperación. Dice: puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos y luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Quiero decirte que Dios te conoce. Ana, Pedro, María, Rogelio, Elmer, Roxana, Pedro, Dios te conoce allí donde estás, conoce tu familia, conoce si has sido despedido de tu trabajo, sabe si estás infectado con el COVID-19, sabe cuál es la circunstancia de tu salud, conoce cada situación emocional, sentimental, física. Dios sabe dónde estás, Zaqueo. Y me encanta la siguiente frase: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que vaya a tu casa. La segunda característica que tiene Jesús como Salvador es que es un Salvador que se invita solo. Imagínate que un personaje importante llegue un día y te diga: voy para tu casa. ¿Qué es lo primero que piensas? Lo primero en lo que piensas es: ¿cómo está mi casa? Si tu casa siempre está ordenada, qué bueno. Pero si no está ordenada, ¿qué piensas? Imagínate que de repente alguien te dice: hoy voy a ir a comer a tu casa. De repente lo primero que sientes es incomodidad, porque no estás preparado, no estás listo. Y aunque tu hogar estuviese listo emocionalmente, no te habías programado, no te habías preparado, o estás viendo algo que es irreal. ¿Qué haces tú cuando sabes que alguien va a visitar tu hogar? Lo que haces son preparativos y decir: ya estoy preparado, la comida está lista, la casa está lista, las bebidas están listas. Y mejor ni te cuento lo que me pasa con mi esposa cuando alguien va a venir a casa. Tenemos que correr ambos para que todo esté listo. Y aquí hay un concepto maravilloso relacionado con la salvación. Muchos seres humanos dicen: pastor, ¿sabes por qué no voy a Jesús? No voy a Jesús porque no estoy listo. Hay cosas que debo corregir, hay cosas que debo cambiar, hay cosas que son muy malas. Si tú supieras mi pasado, si tú conocieras mi historia, si tú conocieras lo que siento: pastor, odio, pastor, tengo rencor, pastor, tengo melancolía, pastor, estoy depresivo, pastor, llevo noches usando píldoras, porque las noches se hacen largas de insomnio, no soy feliz, aparento reírme, pero en el fondo estoy deshecho, estoy acabado, estoy acabada. Lo maravilloso de Jesús es que no esperas que estés listo. Así, con todo tu dolor, con todas tus lágrimas, con todas tus luchas y todas tus batallas, Jesús se para y dice: yo voy para tu casa, porque lo más importante no es el orden que tú tengas en tu corazón, porque lo más importante no es que estén en orden tus emociones o tus sentimientos, porque lo más importante no es que ahora te sientas feliz para recibirme. No, Jesús viene a ti como estás, donde estás, en la circunstancia que estás. Él vino cuando Zaqueo estaba subido en un árbol, había perdido su dignidad, había sido rechazado por la sociedad, pero Jesús llega, le dice: Zaqueo, date prisa. Todos los que estaban alrededor de Jesús, quizás personas importantes que lo habían invitado, Jesús no dijo: voy a ir a tu casa. Jesús dijo: voy a ir a la casa de la peor persona, voy a la casa de Zaqueo. Quizás tú me dices: pastor, yo soy el peor. Pues te tengo una buena noticia: Jesús te conoce por nombre y ha decidido esta noche entrar a tu corazón. Tú puedes recibirlo.
Tú puedes aceptarlo. ¿Y qué tienes que hacer? Nada. No tienes que cambiar, porque el cambio vendrá por el encuentro maravilloso que tú tengas con nuestro Señor Jesucristo. Jesús es un Salvador que Él se invita solo, no es fuerza, no coarta, no obliga. Toca la puerta y si la abres, experimentarás el gozo maravilloso de la salvación y la vida eterna. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dice que la Biblia que Zaqueo descendió a prisa, que lo recibió gozoso. Pero en el momento que esa recepción se da, todos los que estaban ahí alrededor pensaron que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Y aquí hay un principio relacionado con la vida cristiana que quiero que aprendas. Si un día te equivocaste, si un día fallaste, Pedro, un mal hablado, una persona tosca para los pescadores del puerto donde él se crió, seguía siendo el mismo tosco y el mismo malcriado. Pero para Jesús era Pedro un gran predicador y un hombre de Dios. ¿Te recuerdas aquella mujer que se prostituía, llamada María Magdalena, de quien Jesús sacó muchos espíritus? ¿Qué crees que pensaban los hombres con quienes ella se había acostado y la miraban ahora detrás de Jesús? Es que el hombre nunca olvida tu error. El hombre nunca olvida tu pecado. Y eso se prueba en la Biblia, porque muchos se olvidaron de todas las formas como Dios usó a David y solo se concentran en su gran caída y en su gran pecado. Pero quiero decirte algo, la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Dios lo levantará. María Magdalena aprendió a aquel que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aprendió a depender de su poderoso Salvador, Cristo Jesús. Quizás cuando tú vayas a Jesús dirán: Él no va a cambiar. Él va a seguir siendo la misma, ella va a seguir siendo la misma mujer. Él va a seguir siendo el mismo hombre. No creo en ese joven, no creo en esa señorita. Y las iglesias hemos cometido un gran error. Y es porque hasta internamente en la iglesia medimos a las personas por su forma de vestir, por lo que tienen o lo que hacen. ¿Qué pasaría si hoy un publicano viniera? Ese publicano tiene una representación de ese chico lleno de tatuajes que esconde su identidad detrás de los tatuajes. Sí, tiene que ver con esa chica que siendo chica ha tomado la decisión de tener una posesión de un sexo completamente distinto al que su naturaleza le dio. Sí, quizás es ese chico rockero que entrará a tu iglesia un día de pelo largo, con ropa negra. ¿Estás preparado para abrirle el corazón como Jesús se lo abrió? Además de Jesús conocerte, además de invitarse solo y además de ser un Salvador extraordinario, hay un punto maravilloso. Dice: entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabes? El gozo fue el tercer elemento. Jesús es un Salvador que trae gozo. ¿Y qué es gozo, pastor? El gozo no es como cuando te cuentan un chiste y tú te mueres de carcajadas, porque el chiste estuvo emocionante. Pero cuando el chiste se deja de contar, ¿qué pasa? Tú vuelves a tu mismo estado. El gozo no es como estar en las luces maravillosas de la discoteca, mientras la nicotina del cigarrillo está contigo, o el efecto del alcohol y las luces se mueven. Tú estás en sensación, tú estás alegre. Pero cuando regresas a tu casa y estás en la soledad, cuando te encuentras contigo mismo, ahí es donde te preguntas: ¿qué pasa conmigo? No me entiendo. Porque gozo es algo que nadie te puede robar. Gozo no es algo que va de afuera hacia adentro. Gozo es algo que aquel que ha recibido a Jesús obtiene en lo más profundo de su corazón. No es que ya no vas a sufrir, no es que ya no vas a llorar, no es que ya no vas a enfrentar circunstancias difíciles. La verdad sí será, es que ahora enfrentarás la vida con una nueva actitud, con nuevas ansias, con nuevas fuerzas. Y aún la circunstancia más tenebrosa de tu vida te dará la oportunidad de sonreír, porque el gozo que siente el que recibe a Jesús es el mismo gozo que sintió Zaqueo. Le recibió gozoso. No he conocido a una persona que me cuente cuando le abrió el corazón a Jesús estaba triste, sola, desesperada. No, había lágrimas de alegría, había sonrisa en su rostro, una vida nueva, un cambio, una transformación. Y la última característica que este relato nos muestra de Jesús está en el versículo 8. Entonces Zaqueo,
Después que Jesús lo ha llamado por su nombre y lo conoce. Después de que Jesús ha dicho voy a ir a tu casa y quiere entrar a su corazón y entra. Después de que Zaqueo se baja, recibe a Jesús y está gozoso. ¿Qué es lo que puedes esperar después que te has encontrado con Jesús? ¿Cuál es el otro paso que hará Jesús en tu vida? Él obrará por medio del Espíritu Santo y operará en tu vida un cambio y una transformación. Jesús no va a reparar tus emociones. Jesús no va a cambiar tus sentimientos. No, lo que Jesús hará es una operación a corazón abierto. Te quitará tu corazón de piedra y colocará dentro de ti un corazón de carne, un corazón espiritual, un corazón que ame a Dios, un corazón que ame su palabra, un corazón que ame obedecer la ley. Inmediatamente el encuentro con Jesús cambia todo el estatus. Zaqueo pasa de ser el rechazado a ser el aceptado. Zaqueo pasa de ser el ladrón a ser un filántropo. Zaqueo pasa de ser el solitario a ser aquel hombre que tiene compañía. Quiero decirte que para ti hay esperanza. Jesús también te puede cambiar. ¿Cambió tanto, pastor Zaqueo? ¿Cómo se produjo ese cambio? Hermanos y amigos, la Biblia lo dice así. Jesús le dijo, puesto en pie: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. La ley levítica decía que si tú habías robado a alguien, tenía que darles 4 veces más de lo que había robado. Y en esta noche yo tengo un llamado especial, un llamado para tu corazón, un llamado para tu vida. Yo no puedo explicarte cómo sucede el cambio. A mí no me lo dijeron, a mí no me lo contaron. Y siempre que hablo del tema de mi padre es un tema maravilloso. Por muchos años mi padre, Mateo de Jesús Alférez, desperdició su vida yendo en contra de la moral bíblica, sumergido en profundas adicciones, maltratando a su familia. Llegó a ser muy odiado en su comunidad. Pero sabes, un día, en 4 noches, un tío mío decidió estudiar la Biblia con mi madre. Y mi padre, quizás medio tomado del alcohol, escuchaba los temas que mi tío le daba a mi madre. Y 4 días con la Biblia abierta bastaron para que el Espíritu Santo impresionara el corazón de mi padre. Y aquel sábado que mi madre estaba entrando al tanque del bautismo, mi padre también tomó la decisión de entregar su corazón a Jesús. Lo curioso es que mi padre estaba entrando al tanque del bautismo, pero su aroma de su boca olía a alcohol, marcado por muchos años de vida. Un día me acerqué a papá y le dije: papá, ¿por qué no puedes vencer tu vicio? ¿Por qué no puedes vencer tu dolor, tu angustia? Y dijo: nunca conocí a mi padre, quedé huérfano, un tío me crió, fui maltratado de niño y me crié con odio y rencor. Así que desde los 12 años me refugié en el alcohol. ¿Tú te imaginas un niño de 12 años borracho, refugiándose en el alcohol? Pero ese día que mi padre entró al tanque del bautismo, se había encontrado con el Jesús que lo conocía, con el Jesús que había venido a salvarlo, con el Jesús que le devolvió el gozo de su corazón, que le robó la ausencia de un padre. Jesús vino a su corazón y un día lo transformó y pasó de ser Mateo de Jesús Alférez, el que consumía alcohol todos los días del mes, a transformarse en un diácono fiel de la iglesia, que sirvió a Dios hasta el 8 de octubre del año 2018, cuando descansó. Recuerdo que le dije: papá, ¿tienes miedo descansar? Y me dijo: hijo, ¿quién tiene miedo cerrar los ojos y dormir? Y mi padre descansó en la esperanza bendita de la resurrección. ¿Cuántos años llevas tú sumergido en tu rechazo? ¿Cuántos años llevas tú sumergido en el alcohol? ¿Cuántos años llevas tú sumergido en el dolor, en la pena, en la angustia? ¿Cuántos años llevas tú esclavo de tus emociones, de tus sentimientos, de tu orgullo, de tu vanidad, de tu odio, de tu rencor? ¿Cuántos años llevas tú acabado,
destruido. ¿Sabes? Quiero que escuches a Keila cantar esta alabanza. Y mientras Keila canta esta alabanza, ábrele tu corazón a Jesús, porque hoy ha venido a libertarte y a declararte que puedes ser salvo por el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hoy está entrando a tu vida y a tu corazón. Agradécele al amigo que te compartió el link. Agradécele a ese hermano de la iglesia que te invitó a que te conectaras con nosotros a nuestra serie Libertad. Y allí donde estás puedes hacer esta oración conmigo. Cuéntale al amigo que te invitó que el Espíritu Santo te está impresionando. Dile al pastor que quieres conocer más de la Biblia, más de Jesús. Dile al que te invitó que quieres ser salvo por la gracia transformadora de Jesús. Si en este momento me está escuchando alguien que no había escuchado hablar del nombre de Jesús, ábrele tu corazón y experiméntalo. Si alguien me está escuchando y ha abandonado la iglesia, esta semana es la semana que Dios tiene para que regreses. Si alguien me está escuchando que se siente sumergido en el rechazo, en el dolor o la angustia, quiero decirte que hoy eres aceptado y adoptado en la familia de Dios. Allí donde estás, inclina tu rostro conmigo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que nos hace libres del rechazo. Gracias por tu palabra que nos vuelve vacía. Gracias por el trabajo de tu Espíritu Santo. En este momento hay hombres y mujeres detrás de una pantalla de un televisor, detrás de un teléfono, detrás quizás de un iPad, detrás de cualquier dispositivo móvil que está abriendo el corazón a Jesús. Bendícelo, Señor, fortalécelo, Señor, manifiéstate en su vida y dale la victoria. Que hoy sea libre por la gracia maravillosa de Jesús. Quédate con nosotros y sella tu palabra en nuestro corazón.
Lo pedimos en Jesús. Amén y amén.